Buenos días, estimados alumnos. Que el Señor les continúe bendiciendo. El día de hoy vamos a abordar el tema de la oración compuesta subordinada. En la guía número 5 ya habíamos abordado la oración compuesta coordinada. También les explicaba que la oración compuesta se divide en dos: coordinada y subordinada. Estudiamos que la coordinada también tiene una subdivisión: las oraciones copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas. Eso estudiamos en la guía número 5. Quedó claro el contenido. Yo pude observar a través de la pauta de evaluación que la mayoría pues acertó bien a las respuestas. Fueron pocos los que se equivocaron al identificar los nexos. Eso es lo que me interesa en la clase, que ustedes sepan identificar cuáles son los nexos. En el caso de la coordinada, los nexos que las coordinan. En el caso de la subordinada, los nexos que la subordinan. Por eso les explicaba que íbamos a verlo por separado. Debido a la complejidad del tema, no podíamos de un solo estudiar todo este contenido de gramática. Este contenido de gramática es complejo, hay que irlo estudiando por parte. Además que el programa de octavo no lo contempla, ¿verdad? Son temas que se han venido adecuando a las nuevas transformaciones curriculares. Entonces este contenido se desarrolla en noveno, en 10º grado con el análisis oracional, pero ahorita que ustedes sepan identificar la clasificación y que sepan identificar los nexos de coordinación y de subordinación. Las oraciones subordinadas. ¿Qué son las oraciones subordinadas? Una oración subordinada es una oración que depende estructuralmente del núcleo de otra oración llamada oración principal. ¿Qué quiere decir? Que son dependientes, dependen de otra enunciado o de otra proposición para que pueda tener sentido. Es decir, que la oración subordinada es una oración que es a su vez constituyente sintáctico de otra. ¿Qué quiere decir? Que necesita otra oración para que pueda tener sentido. La palabra lo dice: subordinante. Dentro de las características podemos observar ahí 4 características que tienen las oraciones subordinadas. La primera característica, que están formadas por proposiciones, una principal y otra subordinada. Entre ambas proposiciones hay una relación de dependencia. Entonces, la primera característica es que se forman por 2 proposiciones, una principal y una subordinada, y que se subordinan por nexos que más adelante lo vamos a ir viendo. La segunda característica, la proposición subordinada, que no tiene independencia, por lo que puede aparecer, no pueden tener sentido por sí sola. ¿Qué quiere decir? Que la principal necesita de ese complemento para que pueda tener sentido. La tercera característica es que la proposición subordinada va unida a la principal mediante un nexo subordinante. Por el nexo que la subordina, muchachos, vamos a identificarlas, la clasificación de ellas. Y una cuarta característica es que se clasifican de acuerdo a su nexo en oraciones sustantivas, en oraciones adjetivas y en oraciones adverbiales. Les decía que las vamos a estudiar por separado. En esta clase solo vamos a estudiar las sustantivas. Aquí tenemos la clasificación. Aquí yo se los presento, ¿verdad? Para que ustedes ya vayan conociendo la clasificación de las oraciones subordinadas. Tenemos las sustantivas, tenemos las adverbiales y tenemos las adjetivas de relativo. Las oraciones sustantivas funcionan como un sustantivo y se clasifican en 4 tipos: completivas, interrogativas indirectas, relativas y de infinito. Las adverbiales cumplen una función similar a la que tendría un adverbio.
y van introducidas por adverbios, que eso lo vamos a ver más adelante. Las adjetivas de relativo también dice que van introducidas por un pronombre relativo. Ahí yo les pongo los pronombres relativos, que, quién, cuyo, cuya. ¿Verdad? Es que esta oración, ¿verdad? En el caso de la relativa, necesita de un antecedente para que pueda tener sentido la oración. Pero, les vuelvo a repetir, solo vamos a abordar la sustantiva, que es lo que vamos a desarrollar en esta guía. En el caso de las oraciones sustantivas, les decía que funcionan sintácticamente como un sustantivo. Pueden desempeñar la función de sujeto, de complemento directo, de atributo, complemento de régimen verbal. Pero esto lo van ustedes a abordar más adelante, cuando estén en noveno y en 10º grado, que ustedes sepan identificar qué función desempeña dentro de la oración la sustantiva. ¿Qué es lo que me interesa en la clase? Que ustedes identifiquen la clasificación y los nexos para las completivas, para las interrogativas indirectas, para las relativas y para las de infinito. Entonces las completivas van introducidas por la conjunción que. Eso es la que las introduce, la conjunción que. Tenemos este ejemplo. Quien esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Entonces, la oración principal, quien esté libre de pecado. ¿Cuál va a ser la oración subordinada? Que tire la primera piedra. El nexo es la conjunción que. Entonces, las clasificamos como completivas. En las interrogativas indirectas, van introducidas por un pronombre o un adverbio interrogativo. Cuando yo les digo indirecta, porque la pregunta no se hace directamente, entonces las oraciones no van a ir por signos de interrogación, no van a llevar. Pero a la hora de que se redacta, pues se entiende que es una pregunta indirectamente. ¿Cuáles son los nexos? ¿Qué, cómo, dónde, cuál, cuándo, quién? Y tenemos el ejemplo, no sabía que quería. En las relativas van introducidas por pronombres relativos. ¿Quién? El qué, quiénes, el cuál, lo que, lo cual. Y ahí ustedes pueden observar el ejemplo. El hombre fue socorrido por quienes lo vieron en apuros. ¿Cuál va a ser la oración principal? El hombre fue socorrido. ¿Cuál va a ser la subordinada? Por quienes lo vieron en apuros. Entonces, ¿qué es lo que me interesa, jóvenes? Que ustedes sepan identificar los nexos. Y las de infinito van introducidas por la forma no personal. Si ustedes recuerdan las formas no personales, tenemos el infinitivo, tenemos el gerundio y tenemos el participio. Pero en este caso infinitivo, dice por la forma no personal, en este caso el infinitivo. Recuerden las terminaciones para el infinitivo, ar, ir. Y ahí tenemos el ejemplo, quiero vivir la vida. Entonces, esta es la clasificación de las sustantivas, completivas, interrogativas indirectas, relativas y de infinito. ¿Qué es lo que tienen que aprenderse ustedes? Los nexos. Los nexos que las subordinan para que ustedes las puedan clasificar. Ahí al final les presento estos ejemplos. Tenemos mi hermana, la que vive en Managua, está embarazada. Ahí tenemos el nexo que. Entonces, ¿cómo la clasificamos? Como una oración subordinada sustantiva completiva. Estuvo cerca de ser atrapado por la policía. El nexo es ser, recuerden, de infinitivo. Entonces, oración subordinada sustantiva de infinitivo. Me preguntó cómo iríamos al cine el viernes. Oración subordinada sustantiva, es una interrogativa indirecta. Entonces, jóvenes, esta era la clase en el caso de las oraciones compuestas subordinadas sustantivas. Solo la sustantiva vamos a abordar, ¿verdad? Porque es lo que nos pide el programa de octavo.
También les voy a mandar otro video con el siguiente contenido. Si ustedes ya tienen en su mano la guía número 6, ahí ustedes han podido observar que la guía está dividida en dos temas. El tema de las oraciones subordinadas sustantivas y las oraciones impersonales, que es otra clase que les voy a mandar por aparte. Las oraciones impersonales, que ustedes sepan identificar cuándo son impersonales y cómo se clasifican las impersonales. Entonces, posteriormente yo les voy a estar mandando la pauta de evaluación para esta guía. Recuerden que la pauta de evaluación es hacerla y subirla, ¿verdad? Ahora les voy a dar yo un tiempo prudencial para que ustedes vayan cumpliendo. Los felicito a los grupos que han cumplido, ¿verdad? En su totalidad, que sigan de esa manera, ¿verdad? Cumpliendo con sus asignaciones y que vamos a reforzar estas clases, ¿verdad? A través de Zoom, ¿verdad? Para que ustedes, si tienen alguna duda, ahí la presenten y queden claros. Bueno, nos vemos en el próximo video. Que el Señor les bendiga.